Bien, amigos, seguimos aquí en El Abogado Responde. Seguimos con Cristóbal Dobarro, que nos va a ilustrar un poquito sobre el derecho administrativo. Nosotros sabemos que cuando la administración se equivoca, nosotros creemos que se equivoca, pues, en fin, tratamos de revisar ese acto, tratamos de impugnarlo de forma que se vuelva más favorable para nuestros intereses. Y ahí pues nos topamos con una administración fuerte, robusta, ¿no? Que un poco pues, nos crea dificultades, ¿no? Para revisar ese acto, aunque incluso la administración a veces pensará que tenemos razón, ¿no? Bueno, es cierto que son contados los casos en los que la administración estima un recurso administrativo, ¿no? Es cierto que generalmente cuando uno formula cualquier pretensión ante la administración, uno puede recurrir en vía administrativa, ya bien sea porque es necesario, por no haberse agotado la vía administrativa, a través de un recurso de alzado o a través de lo que se llama un recurso potestativo de reposición. Pero de todos esos recursos, yo en toda mi carrera, de todos los recursos que he visto, pues creo que puedo contar con los dedos de una mano los recursos que han sido estimados, ¿no? Con lo cual, los puramente administrativos, no los contenciosos. Sí. No. Estamos hablando de los recursos puramente administrativos. En esos casos, pues bueno, la norma general es que el recurso, por definición, se desestima o muchas veces, desgraciadamente, ni se resuelve, ¿no? O sea, que ahí es donde entra el tema del silencio, que tratamos un poquito de explicar mejor. O sea, fíjense, televidentes, lo que acabamos de escuchar es rarísimo, cuenta con las dedos de una mano Cristóbal, que es un despacho en el que entra muchísimo administrativo, los casos en que la administración rectifica. Yo no sé si es porque, bueno, tendrá obviamente su idea al respecto Cristóbal, no sé si nos la dará o no, pero ¿qué podrá más? ¿El hecho de que efectivamente estaba bien dictado el acto o el propio orgullo de la administración de no ir contra sus propios actos? Bueno, primero porque reconocer que uno se ha equivocado nunca es agradable para nadie, ¿no? Y segundo porque muchas veces la propia maquinaria administrativa va en automático, ¿no? Entonces ya está preparada para eso y lo que desgraciadamente muchas veces el planteamiento de la propia administración es, bueno, si quieren recurrir ya tienen el contencioso, ¿no? Y con lo cual al final lo que se está ocasionando es una sobrecarga importante de los órganos jurisdiccionales y lógicamente pues se está denegando al administrado ese acceso al recurso, que es un derecho, definitivamente, es decir, que no es una gracia que le concede la administración, sino que el administrado tiene derecho a interponer esos recursos y a que la administración resuelva de acuerdo con el principio de legalidad conforme a lo que ha planteado el administrado. Pero ya digo, es tónica habitual que sean por sistema desestimados esos recursos y en muchísimos casos pues ni siquiera resueltos los recursos, sino que por efecto del silencio administrativo, que en definitiva no es más que una ficción que se produce por el transcurso del plazo máximo que tiene la administración para resolver los distintos recursos o solicitudes, pues ya se pueda acudir a esa vía judicial, a la vía contencioso administrativa. Que por cierto, yo supongo que a lo mejor si cambiase la legislación y tuviese alguna consecuencia para el que resolvió el acto, el hecho de que en el contencioso se le diese razón al administrado, igual ahí se animaban, ¿no?, a revisar los propios actos o a tener más diligencia, ¿no?, a la hora de dictarlos correctamente. Sí, yo he leído algún artículo doctrinal que planteaba que después de la última reforma procesal en la que se ha introducido las costas procesales en vía contenciosa administrativa como norma general, decía que algún sector doctrinal que entendía que en aquellos casos en los que el administrado recurría frente al silencio no debería imponérsele nunca costas procesales, porque al final está en una situación de clara desventaja frente a la administración, porque no solo no ve estimados sus argumentos, sino que se ve obligado a recurrir frente a un acto que desconoce, porque es un acto presunto, con lo cual al final tiene que hacer todo ese trabajo de fundamentar sus derechos en la vía contenciosa administrativa, con lo cual para poder acceder a esa información de cuáles son los planteamientos de la administración, pues no va a tener más remedio que llegar a la vía judicial, ¿no? Y ese es un poco el planteamiento, un planteamiento con el que yo estoy bastante de acuerdo, pero no sé si los órganos jurisdiccionales pues van a tener esa valentía de aplicarlos, ¿no? Porque el órgano jurisdiccional contencioso administrativo tiene la tendencia a ser un órgano bastante a favor de la administración, a favor de defender los intereses públicos. Lógicamente, pues eso proviene pues,
épocas anteriores, después de toda la transición política, del planteamiento de la defensa de los derechos, pero también del fortalecimiento de las administraciones públicas y de la necesidad del cumplimiento de los fines públicos. Pero también es cierto que yo creo que hoy en día ya los tribunales tienen que hacer unas interpretaciones adecuadas que permitan defender los intereses de los particulares frente a la administración, ¿no? Porque ya no es solo interpretar lisa y llanamente o de un modo literal o más positivista la ley, ¿no? Sino es ver cuál es la finalidad pública y cuáles son los principios jurídicos que se están escondiendo detrás de esa actuación. Pues siendo más concretos, por ejemplo, en el ámbito de contratación, una administración puede estar cumpliendo con el texto de la ley, pero estar actuando en manifiesta desviación de poder, ¿no? Porque está llevando a cabo actuaciones que en definitiva no están persiguiendo un interés general, sino están pues o favoreciendo ciertos intereses concretos o otros intereses determinados. Y muchas veces en esos casos todavía falta que exista suficiente garantía o valentía por parte de nuestros órganos jurisdiccionales contenciosos administrativos para condenar a la administración en todos aquellos casos en los que existe ese margen de duda, ¿no? O esos conceptos jurídicos indeterminados que al final acaban deviniendo en cierta arbitrariedad. Una cosa que prohíbe la Constitución taxativamente, efectivamente, es espíritu y finalidad de la ley que habilita el Código Civil en su artículo 3, efectivamente, a tener en cuenta. Yo cuando Cristóbal hablaba, me estaba acordando de que hace unos años sí había una jueza aquí en Ferrol de lo contencioso administrativo que sí era muy valiente y aplicaba las costas contra la administración en materia de tráfico, sobre todo. Fue una época en la que incluso hubo un pequeño boom, digamos, del sector del tráfico en algún despacho de esta ciudad, porque claro, se ganaban todos los recursos, o prácticamente todos, ¿no? Sí, lo curioso fue que esa magistrada tuvo un cambio de tendencia radical, es decir, pasó de tener una época en la que estimaba sistemáticamente contenciosos frente a la administración para tener otra época en la que no estimaba ningún contencioso que se interponga. Sin previo aviso, porque en Estados Unidos al menos se avisa el cambio de tendencia. Aquí en España no sabe. Fue un cambio bastante curioso, pero bueno, hoy en día es magistrada de una de las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, o sea que bueno, seguimos viéndonos las caras con ellas, aunque ya no aquí en Ferrol. Muy bien, bueno, estamos hablando de la administración y bueno, ahí en la administración local, pues bueno, ya es, en fin, ya hay una forma distinta de las licencias, que es la famosa declaración de responsable. Vamos un poco a, si te parece, Cristóbal, explicar a nuestros televidentes en qué consiste eso, porque bueno, desde luego va a tener incidencia directa en ellos. Bien, todo ello es consecuencia de la transposición en España de la llamada Directiva de Servicios, aprobada por la Comisión y el Consejo de la Unión Europea. Esa directiva lo que viene a establecer es un marco liberalizador de la prestación de servicios, es decir, pretende eliminar todas aquellas trabas existentes por parte de los sectores públicos para desarrollar una actividad empresarial. Y una de las cuestiones que se regulan es que dice que todas aquellas actividades profesionales o empresariales que sean inocuas, es decir, que no generen molestias ni sean contaminantes, no requerirán de una autorización o de una licencia previa, con lo cual esa disposición de la directiva, pues lógicamente afecta directamente a uno de los paradigmas del ordenamiento jurídico administrativo español, como es la licencia y en concreto la licencia de actividad, porque cualquier actividad empresarial que se vaya a desarrollar ya no necesita una licencia, sino que se sustituye por eso que se denomina, de acuerdo con el artículo 71 bis de la Ley 30/92 de régimen jurídico de las administraciones públicas, declaración responsable, que no es más que una comunicación por parte de aquella persona que vaya a desarrollar esa iniciativa conforme va a ponerla en práctica de modo inmediato. A partir de que presente esa notificación a la Administración, presente ese escrito comunicando que va a iniciar esa actividad, la Administración podrá realizar actividades de comprobación de que la forma por la cual se va a llevar a cabo esa actividad es compatible con el ordenamiento jurídico, pero no ya de carácter previo. Es decir, hasta ahora uno solicitaba la licencia y el ayuntamiento respectivo tenía un plazo de 3 meses para otorgar o denegar la licencia. Desgraciadamente sabemos que las licencias
los ayuntamientos de la zona y en concreto en el Ayuntamiento de Ferrol, pues no se resuelven en el plazo de 3 meses, sino en plazos bastante más amplios. Pero en todo caso, la novedad que se introduce por la ley, por la Directiva de Servicios, por la ley Ómnibus y por la modificación que se ha operado sobre la ley 30/92, que tendrá como consecuencia la aprobación de una ordenanza, en este caso ahora está en tramitación la aprobación de una ordenanza por parte del Concello de Ferrol, va a suponer que uno ya no va a tener que solicitar una licencia, sino que va a tener que comunicar a la Administración simplemente que va a iniciar esa actividad, sin perjuicio de que después la Administración va a llevar a cabo esas actividades de comprobación. Lo cual eso va a ahondar en que la administración sea mucho más rápida, ¿no? Un poco los ciudadanos van a ser mucho mejor atendidos, ¿no? En el sentido de que ya no necesitan pues esas farragosas peticiones que se eternizaban en el tiempo. Había particulares y constructores en la época del boom, claro, los constructores ahora ya no tienen tanto problema porque no se construye así gran cosa, pero una época en la que se eternizaban las licencias en el cajón, pues porque había muchísimas y la burocracia era tal. Será este el primer paso, para ir simplificando la administración, sobre todo la administración local, ¿no? Que es la más próxima a los ciudadanos. Sí, evidentemente las corrientes o las tendencias más novedosas en materia de gestión administrativa pues nos hablan de una simplificación, ¿no? De todo lo que es la gestión administrativa y de la tramitación de los distintos procedimientos. Pero bueno, no nos debemos engañar. Esta norma no implica que dejen de existir las licencias. Solo estamos hablando de licencias de actividad y para actividades que sean inocuas, es decir, todas aquellas otras actividades que puedan generar molestias, que sean insalubres, que sean nocivas, que sean peligrosas, que sean contaminantes, lo cual estamos hablando de todo el sector industrial, estamos hablando de todo el sector de la hostelería, siguen necesitando esa licencia de actividad y la licencia de obras sigue existiendo igual que siempre, es decir, que simplemente estamos hablando de los permisos correspondientes a inicio de una actividad empresarial o profesional y que sea inocua.